Te invito a escuchar la clase Exudados y Transudados como parte de líquidos serosos correspondientes al curso BIMI 241. Comenzaremos relatando que el agua corporal se distribuye en dos grandes compartimentos, el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular es obviamente todo lo que está dentro de la célula y el líquido extracelular es el compartimiento de líquidos que es todo lo que está fuera de la célula. Es así como tenemos, por ejemplo, el líquido intersticial, que es alrededor de un 25% de los líquidos corporales, y el 8% que corresponde al plasma, ¿ya? Si tomamos como un 100% el agua total. Y el líquido intracelular corresponde entonces al porcentaje restante, que es un 67%. A su vez, el líquido extracelular se divide en tres subcompartimientos. El plasma, con alrededor de un 7 a 8% del agua corporal, y está contenido en vasos sanguíneos y cavidades cardíacas. El intersticial, que representa un 23 a un 25% del agua corporal y que incluye los espacios que rodean las células, la linfa circulante, los líquidos del tejido conectivo denso y hueso. Poseen en su composición aniones y cationes como sodio, calcio, fosfato, cloro, potasio y proteína. Y tenemos el transcelular, que se caracteriza por estar separado del resto de los líquidos y por lo tanto estar separado del plasma, no solo por la pared del vaso, sino también por una capa continua de células epiteliales. Normalmente no se calcula como una fracción del fluido extracelular, pero está entre el 2 y 3% del agua corporal total. Tenemos la membrana celular y en condiciones normales y en reposo el interior de la célula es negativo en diferencia al exterior que es positivo. Esto se debe a que en el interior de la célula hay una gran cantidad de aniones orgánicos, como por ejemplo fosfato, y algunas también y proteínas. Mientras que en el exterior hay más cantidad de cloruro y sodio. Si no existieran estos gradientes, no habría intercambio celular. Entonces tenemos el líquido transcelular, que es un conjunto de líquidos muy diversos que representa alrededor del 2 a 3% del agua corporal, más o menos entre 800 y 840 mililitros en un individuo tipo. En este compartimiento se incluyen secreciones digestivas y urinarias, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo, la endolinfa y la perilinfa, líquidos intraoculares y líquido peritoneal, pleura y pericardial, que es el que seguiremos analizando más adelante. Los líquidos mencionados están localizados en diversas cavidades corporales, como por ejemplo la cavidad craneal, la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Aquí podemos observar un esquema de las distintas cavidades, como por ejemplo la cavidad peritoneal, donde tenemos una pared visceral que va hacia la víscera y parietal que va hacia el peritoneo. También en el caso del corazón, que va hacia la víscera, que es el corazón en este caso, y la cavidad pericardial y la cavidad parietal. Lo mismo en el pulmón, donde tenemos la zona parietal y la parte visceral. Aquí tenemos un esquema general donde tenemos la pared, que en este caso es el abdomen o las costillas, por ejemplo, en el pulmón, y tenemos entonces la capa parietal y la capa visceral que va hacia en contacto con el órgano. Y en este espacio entonces vamos a tener nuestro líquido, en este caso exudado o transudado, o líquido seroso. Como pudimos observar entonces, esta serosa es una capa que es capaz de contener el órgano, por ejemplo, el corazón, ¿ya? ¿Y cómo es ahora el aspecto celular de esta serosa? Es una membrana suave, lisa, compuesta por una capa de células que se diferencian de una capa epitelial secretora y una de tejido conectivo. La capa epitelial, denominada mesotelio, consiste en un epitelio simple, escamoso. Esto es una monocapa avascular de células nucleadas aplanadas, fuertemente unidas al tejido subyacente,
y producen el fluido seroso, lubricante tipo mucosidad. Esta capa entonces que contiene nuestros órganos tiene diversas funciones. La función de lubricación, piensen que los pulmones, corazón, vísceras están en constante movimiento, por lo tanto necesitan entonces de esta lubricación. Protección, ya que son órganos vitales para nuestra vida. Y amortiguación, ya que nosotros estamos en constante movimiento y necesitamos la amortiguación de estos órganos. En condiciones normales, los volúmenes de los fluidos son bastante diversos. Tenemos, por ejemplo, la cavidad pleural, que tiene entre 10 y 20 ml. Tenemos la cavidad peritoneal, que tiene alrededor de 50 ml. Y la cavidad pericárdica, que tiene un poco menos de 100 ml. Si hacemos una comparación de los constituyentes de los líquidos intracelulares y extracelulares, vamos a ver que tenemos grandes diferencias. Por ejemplo, el potasio está normalmente más hacia el interior de la célula, lo mismo que aniones orgánicos y fosfato, proteínas también. Y exteriormente tenemos una gran cantidad de sodio y cloruro. También el calcio está hacia el exterior y el magnesio está hacia el interior de la célula. Y el bicarbonato está tanto al interior como al exterior, pero con una predominancia hacia el extracelular. Es importante que revisemos las fuerzas que determinan la filtración de los capilares sanguíneos. ¿Cómo se mantienen entonces estos volúmenes? Hay dos fuerzas que están en contraposición. Tenemos la presión hidrostática capilar y la presión oncótica del plasma. ¿Ya? El plasma, piensen que ustedes que tienen proteínas y que van a hacer entonces que atraigan líquido hacia esa cavidad. Y sin embargo, la presión hidrostática, que es la presión que está ejerciendo el corazón sobre los capilares, entonces va a ir hacia afuera. Entonces tenemos la presión capilar sanguíneo, el intersticio, que podría ser nuestra serosa, y tenemos entonces la presión hidrostática y la presión oncótica. ¿Ya? Y ahí vamos a tener entonces que va a producirse entonces finalmente una salida o retención de los fluidos dentro del capilar. Esto es importante porque en condiciones normales va a haber un equilibrio, pero en condiciones patológicas vamos a ver que se rompe este equilibrio y se produce entonces los cuadros patológicos relativos a las serosas. Si revisamos con mayor detención estos parámetros, como por ejemplo la presión hidrostática, que corresponde a la presión de una columna de líquido, entonces tenemos que si la presión capilar media aumenta por encima de 17 milímetros de mercurio, causa un aumento de la presión y eso finalmente no puede ser manejado por el flujo linfático y origina un edema. Entonces tenemos que una presión sanguínea alta fuerza a los fluidos a salir hacia el exterior del capilar. Otro de los parámetros es la presión coloide-osmótica, que significa que si tenemos una membrana semipermeable con proteínas hacia un lado, vamos a ver que los líquidos van a fluir hacia donde está la concentración más alta de proteínas en este caso. La disminución entonces de proteínas plasmáticas, fundamentalmente la principal, que es albúmina, hace caer entonces los valores de la presión coloide-osmótica y provoca entonces una salida del líquido hacia el espacio intersticial. Esto lo podemos ver entonces en condiciones patológicas. Aquí tenemos un ejemplo de un cuadro patológico de hipoproteinemia, donde decrece la presión coloide-osmótica. Esta patología se conoce como kwashiorkor y que es el nombre que recibe un síndrome ocasionado por desnutrición proteica. En este caso, la disminución de la albúmina acarrea un descenso de la presión oncótica y produce entonces retención de líquido en el espacio intersticial, causando edema. En este caso sería una ascitis, como vamos a ver más adelante, o un causa de edema, por ejemplo, en este caso en las piernas. Otro de los parámetros que va a incidir en la alteración de nuestra cavidad serosa es la permeabilidad capilar. Ya tenemos el capilar, donde está el endotelio, y tenemos esta es la luz del vaso y el tejido.
Entonces tenemos que en condiciones normales las pequeñas moléculas, como por ejemplo dióxido de carbono y oxígeno, se pueden mover libremente por difusión. El agua y las moléculas solubles no pueden pasar a través de las paredes y necesitan poros microscópicos. Y estos poros son uniones estrechas que pueden limitar el movimiento de moléculas más grandes, como por ejemplo proteínas, en este caso, que no podrían salir entonces hacia el exterior. Si estamos ante un proceso inflamatorio que causa un incremento de la permeabilidad capilar, como por ejemplo un cuadro infeccioso, un trauma o alguna metástasis tumoral, tenemos entonces que estas uniones estrechas se van a abrir y van a dejar pasar entonces moléculas más grandes que en condiciones normales no pasarían y por supuesto en este caso macrófagos, estas serían proteínas, etc. También tenemos entonces el cuarto parámetro que son los conductos linfáticos. Recordemos que los capilares linfáticos están presentes en casi todos los tejidos del cuerpo, con la excepción de las partes más superficiales de la piel, el sistema nervioso central y los huesos. Están rodeando entonces, aquí están siendo rodeados por capilares y donde tenemos entonces la parte venosa y la parte arterial. ¿Ya? Corresponde entonces al líquido intersticial, que si bien su concentración de proteínas varía según el tejido de origen, es menor a la del plasma. Si un vaso sufre una obstrucción, el líquido se acumula en la zona afectada, produciéndose una hinchazón denominada edema. Tenemos entonces que son 4 factores los que inciden en la homeostasis del líquido intersticial. Presión hidrostática, que conduce los fluidos fuera de los capilares a las cavidades corporales. Presión coloide osmótica, que es causada por las proteínas o moléculas que no son capaces de atravesar las paredes capilares semipermeables y que ejercen una fuerza que contrarresta la presión hidrostática y causa que los capilares absorban fluidos. Esta es proporcional entonces a la concentración molar de proteínas. Tenemos la permeabilidad capilar, que son estados inflamatorios que alteran la pared capilar. Y por último, el sistema linfático, que juega un importante rol en la absorción del agua, proteínas y materia particulada del espacio extravascular. El desbalance, entonces, en las condiciones antes vistas, nos va a dar las distintas patologías. Estas corresponden entonces a un aumento del volumen dentro de la serosa. En la cavidad pleural, aquí podemos observar una ocupación que existe en un pulmón, donde se ve radiológicamente entonces, se ve la ocupación por este líquido y se denomina entonces derrame pleural. En la cavidad peritoneal se va a denominar ascitis y en la cavidad pericárdica se denomina derrame pericárdico. Aquí también vemos entonces la parte blanquecina es la ocupación entonces por líquido dentro de la serosa. Las tomas de muestra en las distintas cavidades corresponden entonces en el caso del pulmón a toracocentesis, paracentesis en el caso de la cavidad peritoneal y pericardiocentesis en la cavidad pericárdica. Estas alteraciones entonces, ya sea en la presión hidrostática, coloide osmótica, permeabilidad capilar y sistema linfático, nos lleva entonces a condiciones patológicas que podemos definir de dos formas, como un transudado o como un exudado. En el caso de transudado es un líquido que ocupa entonces la serosa que tiene pocas células y es de carácter no inflamatorio. Y en el caso del exudado es un fluido que tiene muchas células y corresponde a un derrame inflamatorio. Tenemos como causas patológicas una falla cardíaca congestiva, por ejemplo, donde hay un aumento de la presión hidrostática. Esto se debe a una hipertensión sistémica y pulmonar venosa. Cirrosis hepática, que corresponde a dos causas, un aumento de la presión hidrostática por una hipertensión de la vena portal y la vena cava inferior y además una hipoalbuminemia debido a que hay una falla en la síntesis por falla hepática. Y por último tenemos el síndrome nefrótico, que hay una excreción aumentada de proteínas, por lo tanto hay una disminución de la presión coloide osmótica. Todas estas causas van a ser
trasudado, ya se van a conocer como trasudado porque acuérdense, son causas sistémicas, ¿ya? Y que van a entonces a tener una ocupación que va a ser con pocas células y de carácter no inflamatoria. En el caso de todas estas otras patologías como pancreatitis, peritonitis biliar, enfermedad reumatoidea, lupus eritematoso, infecciones bacterianas como tuberculosis, hongos o alguna infección viral, un infarto al miocardio, van a tener en común que va a haber un aumento en la presión capilar. Y todas estas causas entonces van a dar origen a la otra forma que es un exudado, que es un fluido que ocupa entonces la serosa con un fluido que es rico en células y proteínas. Y tenemos también este caso donde por un trauma o una cirugía, un tejido neoplásico o alguna causa idiopática hay una disminución del drenaje linfático. En este caso entonces el derrame va a tener características especiales, va a ser blanquecino y va a tener entonces, va a conocerse como quilos. Hay una falla entonces en el drenaje linfático. Como ya llevamos 16 minutos de clase, vamos a hacer una pequeña pausa para el café.